empezamos, en primer lugar, presentarnos. Ambos dos, tanto Fonsi como yo, somos miembros de la Comisión Negociadora del 7º Convenio de la Dependencia. Fonsi es Fonsi Belafonte Calama, secretaria de Mujer, Igualdad y de Servicios Sociosanitarios de la FSP UGT de Castilla y León, y yo soy Luis Álvarez, el responsable del área de negociación colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, ¿no? El objetivo de realizar esta rueda de prensa es porque hoy también vamos a tener una reunión conjunta con todos los delegados de Comisiones Obreras y UGT de Castilla y León, donde les vamos a informar directamente de lo que está aconteciendo en el 7º Convenio de la Dependencia. 7º Convenio que actualmente se encuentra en una situación complicada ante el abandono por parte de las organizaciones empresariales de la mesa de negociación del convenio. Han decidido no presentarse a negociar más el convenio porque en su momento Comisiones Obreras planteó una demanda para el abono de los domingos y festivos para que se cumpliera el convenio. Ellos entendieron que esto era una agresión al proceso negociador, cuestión que en ningún momento ha significado eso. Esta sentencia ya se ha visto en la Audiencia Nacional y ha salido favorable a los intereses que habíamos planteado Comisiones Obreras, y también UGT ha planteado una demanda sobre el tema de la jornada laboral que afecta al 6º convenio, no a las negociaciones del 7º convenio, y ha sido el otro motivo por el que hayan decidido retirarse de la mesa negociadora. La sentencia que planteaba UGT se va a ver el próximo día 21 de julio en la Audiencia Nacional. Decir que nos resulta un tanto raro el abandono de las organizaciones empresariales de la mesa negociadora, ya que en este convenio es un convenio prorrogado, convenio que finalizó en 2013, de manera conjunta, tanto organizaciones empresariales como sindicales decidimos prorrogar un año más el convenio durante todo el año 2014, e incluso como la situación todavía sigue siendo un tanto complicada, nos planteamos la inmensa mayoría de las organizaciones hacer un año más de prórroga del convenio a 2015. Todas, excepto la organización empresarial FE, que aquí en Castilla y León es Acalerte, su delegación territorial, que decidieron de manera unilateral y en plenas competencias como tenían, denunciar el convenio. Nosotros entendemos, tanto Comisiones Obreras como UGT, que la denuncia del convenio no tenía ningún interés en avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores o en la mejora de las condiciones de las empresas del sector, y que simplemente la denuncia del convenio tenía un interés puramente económico por parte de FE ante una situación delicada que está atravesando esta organización por la retirada de los fondos de formación, y buscaba autofinanciarse de alguna manera al margen del propio convenio. Nosotros nos negamos en rotundo y dijimos que esa no era la forma. Las negociaciones del 7º convenio, después de haber celebrado más de 19 reuniones, podemos decir que apenas hemos avanzado, no hay ningún tipo de interés por avanzar en el propio convenio, y eso nos viene a demostrar que quien denunció el convenio no tenía ningún tipo de interés. Es más, una vez que denuncia el convenio se le pasan hasta todos los plazos para poder convocar la primera reunión, y que por lo tanto, evidentemente, los denunciados somos los que tenemos que invocar el que se produzca la negociación ante la falta de voluntad de FE por negociar este convenio. En la negociación del convenio de la dependencia, ni a UGT ni a Comisiones Obreras se nos puede achacar falta de voluntad ni de responsabilidad. Yo creo que ya la demostramos sobradamente cuando en el 5º convenio, en su último año de vigencia, en el 2011, fuimos capaces de firmar un acuerdo donde diferimos un 2% del incremento que correspondía a ese año para que se abonara en el año 2012, que en el 2012 y 2013 firmamos un convenio con una moderación salarial importante, con incrementos del 0,3%, para buscar una mejor evolución del sector y que el sector, en una situación de crisis, pudiese prosperar de una manera importante, que fuimos capaces de desarrollarlo esto hasta el año 2014, que pretendíamos hacerlo en el 2015, a unas sabiendas de que íbamos en contra de los criterios confederales que defendíamos Comisiones Obreras y UGT para buscar una mejor salida, pero que FE se ha dedicado a esta situación. El convenio es un convenio importante que, por deciros
¿A cuánta gente afecta? Os diré que en el conjunto del Estado es un convenio que afecta a 180.000 trabajadores y 4.250 empresas, que en el ámbito de Castilla y León son 650 centros de trabajo los que están afectados por este convenio y 15.000 trabajadores, y que en términos globales de lo que significa el empleo en Castilla y León, estamos hablando de que un 2,5% de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León están afectados por este convenio. En cuanto a volumen de lo que puede significar las retribuciones como inciden en Castilla y León, estamos hablando de 250 millones de euros como incide directamente este convenio en Castilla y León. Deciros que para nosotros la negociación del convenio tenía fundamentalmente tres cuestiones básicas. Una, desarrollar un modelo de clasificación profesional acorde con la realidad de los centros, donde se evite de manera sustancial la polivalencia. La polivalencia y la calidad de la que están hablando algunos empresarios de la dependencia son dos términos absolutamente incompatibles, dos términos que no se pueden casar. No podemos decir que hay calidad en un servicio que se presta cuando lo que se pretende es que la gerocultora, que es la que tiene que dar los cuidados asistenciales a los residentes, y la limpiadora, que se dedica a mantener el centro en condiciones higiénicas adecuadas, deben realizar las mismas funciones. Hay una categoría que se tiene que dedicar a la limpieza y al mantenimiento higiénico del centro, y otra a la atención del usuario. Si esas dos categorías se mezclan, no podríamos hablar de calidad, porque estamos hablando de reducción de empleo, estamos hablando de polivalencia y de falta de definición de funciones. Esto es una situación que tiene que quedar perfectamente clara en lo que significa el séptimo convenio. Sí, y a mí me gustaría puntualizar diciendo que desde luego hay discrepancias claves de raíz, porque nosotros, las organizaciones sindicales, sí teníamos unos ejes claros y centrales, como hacer una plataforma conjunta para llegar a acuerdos, sabiendo que el convenio está denunciado por las patronales, y desde luego nuestro objetivo, como acaba de decir Luis, es la calidad del empleo, pero sobre todo para mejorar las condiciones de las trabajadoras. Condiciones de las trabajadoras, porque quien le hace el negocio a las empresas principalmente es el volumen de la parte más débil. La parte más débil, que son las mujeres, y que hablamos de todo un sector de dependencia feminizado. Sacar sangre de esta situación y hacer una dogmática en la mesa de negociación, pues es un poco ruin, y además poco interesado por su parte, pero no en beneficio de las trabajadoras. Decir también que nosotros pretendíamos recuperar lo perdido, y que además planteábamos también una paritaria con una ampliación de funciones. Por lo tanto, las organizaciones sindicales sí han presentado propuestas en cuanto a, no solo a la clasificación profesional y a un trabajo que presentaron las organizaciones sindicales, sino a este mantenimiento de derechos sociales que tampoco quieren ellos llevar a cabo. Es importante decir que efectivamente el desacuerdo de esta plataforma conjunta pues es una conveniencia de ellas, de las patronales, porque así se creen en cualquier momento derecho a la ruptura. Dilatar, como no ha sido de otra manera, dilatar y dificultar este proceso y no avanzar, pues vemos y sufrimos no solo las humillaciones del sector, y aquí tengo que puntualizar un poco lo que es la perspectiva de género, porque estamos hablando de un sector feminizado que al débil no se le puede castigar. No podemos, cuando estamos hablando de un catálogo de servicios, además aprobado por una clasificación profesional, no podemos
querer una chica para todo. O sea, que entre en cocina, que friegue y lave. Que ahí hay unas líneas rojas que desde luego nosotros nos hemos planteado que eso no podía ser de otra manera. Pero sí que me atrevería a decir, porque yo también estoy en la mesa de negociación, decir que se actúa de mala fe. Frente a una buena fe que ha planteado siempre las organizaciones sindicales, la patronal actúa de mala fe. Actúa de mala fe porque estamos hablando que los ahorros de costes laborales quieren empleos de esclavitud. Y las organizaciones sindicales, si algo quieren, y si por eso se hace esta rueda de prensa, es por hacer una radiografía de lo que está pasando y visibilizar al sector. Ya está bien de esa demagogia que dicen queremos dinamizar y garantizar los cuidados de calidad y a la misma vez piden el ahorro de coste castigando, como decía, a la parte más débil. Y desde luego lo que no podemos permitir es esas amenazas, ese chantaje y esas tácticas que emplean para conseguir, sobre todo, el desenlace que nosotras, las organizaciones sindicales, intuíamos, que es la ruptura. Pero además hay que decir y hay que recoger bien claro que tenemos están cometiendo irregularidades, porque no solo han roto la negociación colectiva, que si están mejor las trabajadoras es gracias al convenio, aunque hay que matizar que siguen siendo discriminadas en cuanto a los derechos del sector público, porque están mucho por debajo. Querer todavía llegar al Estatuto de Trabajadores y marcar unos mínimos tan mínimos que son ridículos, cuando el paraguas de toda la dependencia es el convenio estatal, pues es muy fuerte y se tiene que recoger y visibilizar. Desde luego, yo creo que las trabajadoras del sector no pueden ser las sufridoras del apetito de negocio de ellos, y que desde luego es un escándalo y un despropósito y una vergüenza desde el punto de vista. Creo que es indigno y ruin lo que se pretende y, como os decía, están bloqueando una mesa de negociación, una mesa paritaria de resolución de conflictos, cuando tenían que dar respuesta en 15 días a las consultas planteadas, que hay pendiente de resolución de 15 consultas pendientes, y que además se han pasado ya el plazo de los 15 días que están obligados a convocar la mesa. Ni la mesa paritaria ni la negociación de la mesa. Para concluir un poco, simplemente decir que hemos hablado de calidad de empleo, de recuperación del poder adquisitivo, de un modelo de clasificación profesional, pero hay tres cuestiones que también son sustanciales para la firma por nuestra parte de este convenio. Es que este convenio, el futuro séptimo convenio, debe contemplar la ultraactividad del mismo. No queremos una ultraactividad para tener un convenio de manera indefinida. Queremos tener ultraactividad en el convenio para forzar a las organizaciones empresariales a que negocien realmente un convenio colectivo y tengan un marco de negociación. Si el sexto convenio, firmado entre el Real Decreto Ley y la Ley de la Reforma Laboral, no tuviese la ultraactividad que tienen, ahora estaríamos hablando de que hubo un convenio que regulaba las condiciones laborales del sector de la dependencia, y que hoy, por el interés empresarial, ese convenio habría desaparecido. Por eso el séptimo convenio va a tener y debe de tener cláusulas de ultraactividad. De la misma manera que se tiene que contemplar la cláusula de garantías personas para todas aquellas personas que procedan de otros convenios con mejores condiciones, y que en ningún caso el adscribirles a este nuevo convenio signifique una pérdida de sus derechos. Y finalmente,
el tema de que, por sentencias del Tribunal Supremo, se debe de aplicar en todos los centros de trabajo el descanso semanal ininterrumpido de 48 horas. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los centros de la dependencia no cumplen esta sentencia del Tribunal Supremo y es una permanente a la que nos vemos abocados a recurrir constantemente ante la Audiencia Nacional y tribunales del Juzgado de lo Social de las diferentes comunidades autónomas. En este marco es en el que se desenvuelve todo el proceso de negociación. Estos son nuestros criterios, pero como bien decía Fonsi, por la parte empresarial hay fundamentalmente un objetivo que se puede definir. Quieren convertir el convenio de la dependencia en un convenio de mínimos al mismo nivel que el Estatuto de los Trabajadores. Y este sexto convenio que tenemos actualmente y que esperemos tener un séptimo convenio, desde el año 97 que se firmó el primer convenio ha dado pasos importantes. Tenemos aspectos muy mejorados con respecto al Estatuto de los Trabajadores. No todo lo que quisiéramos, pero sí aspectos sustanciales que le dan una cierta calidad a este convenio que afecta a un gran número de trabajadores en el conjunto del Estado y de manera importante también en Castilla y León, y es por eso por lo que, si las organizaciones empresariales no se incorporan a la mesa de negociación en la primera quincena del mes de septiembre, en la segunda quincena del mes de septiembre habrá movilizaciones en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas, reclamando el derecho a la negociación colectiva del personal que trabaja en el sector de la dependencia. Y yo, para puntualizar, quiero apostillar que dudamos mucho que ahorrando costes laborales y teniendo empleos de esclavitud se pueda dignificar a un sector tan importante para cubrir unos derechos básicos como es la dependencia, y además en Castilla y León, donde reiteradamente se saca sobresaliente. Ese sobresaliente habrá que cuestionarlo a costa de quién se está sacando. Y porque el convenio estatal es el paraguas de toda la dependencia. Si los mínimos son tan mínimos y llegamos al Estatuto de Trabajadores, de poco sirve que en Castilla y León tengamos un convenio propio de ayuda a domicilio donde no podremos negociar nada. Y ya sabéis que si en residencias están mal, en la medida que las trabajadoras descienden, están peor. No solo en condiciones laborales, sino también en problemas a resolver. Porque tenemos un grave problema ahora mismo en Castilla y León, y es el problema de que el centro de trabajo son los domicilios, y los domicilios hay una inviolabilidad del domicilio particular, y ahí no solo están influyendo la prevención de salud laboral en cuanto a poner medidas, sino en la protección en cuanto al acoso y el abuso, porque precisamente aquí en Castilla y León tenemos un proceso abierto de ser juzgado nuevamente por errores procesales de un acoso sexual. O sea, que el tema es muy importante, y desde luego visibilizar al sector y el calado que tiene el convenio, pues es tremendamente importante para que sea lo suficientemente bien claro y explicado y se vea en la prensa por parte de todos ustedes.